aquí. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, bendiciones para todos, Shalom, para todos aquellos que se conecten en este hermoso tiempo de Shabbat. Cada día es un privilegio servir a nuestro Abba juntamente. Los invitamos a que sean partícipes de este hermoso canal, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, y pues por su misericordia la sede de Paipa. Los invitamos a que cada día estén conectados juntamente con nosotros y seamos aprendiendo y caminando bajo la voluntad de nuestro Abba. Shabbat Shalom para todos aquellos que están en la comunidad. Shabbat Shalom. Hoy vamos a entrar, quedamos en la segunda parte del capítulo 2 y vamos a estar en el Jeremías, versículo 20 al 37. Y veníamos hablando y entrando en el contexto de todo lo que Jeremías venía trabajando en este pueblo de Judá, fuerte y duro de servicio, que estaban olvidando todo lo que sus antepasados venían trabajando, venían pagando el precio, y llegó, se dividieron, pero aún así se olvidaron de todo lo que venían trabajando, de el lugar donde el Padre los libró, y aún así ese corazón era duro, terco, rebelde, orgulloso. Y aún así ellos no entendían. Se levanta este hombre, comienza a hablar: Jerusalén, Jerusalén, arrepiéntanse. Jerusalén cambia su vida, cambia su estilo de vida. Y ellos no queremos. Y llegamos al versículo 20 donde dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste: no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándose ante ídolos. Y es decir, el Padre nos sacó, nos libertó, y se nos olvida. El ser humano es olvidadizo. El ser humano es fácil de olvidar las cosas del Eterno, y eso lo hablábamos. El Padre nos rescata, nos liberta de las cadenas de esclavitud, y aún así con el tiempo olvidamos y decimos: no servimos, no queremos hacer la voluntad tuya, quiero hacer mi voluntad. Y así estaba el pueblo de Judá en esa condición. Y entonces resalta aquí un punto donde sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso, y vamos a hacer un alto ahí. Dice que la fuerza que impulsa o que impulsaba en ese tiempo del culto a Baal eran los ritos sexuales. Si nos ponemos a mirar en cada capítulo, o en los capítulos que hemos venido hablando, habla siempre de adulterio, inmoralidad, 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 adulterio. Entonces, en estos cultos baales, que era como objeto religioso relacionado a este Dios, dice que como las columnas y los postes sagrados tenían connotaciones eróticas. Aparecer de dichas columnas, piedras labradas en forma de símbolo fálico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier objeto o semejante visual
dice lo que significa símbolo fálico. Tengan presente eso. Es cualquier objeto que se asemeje visualmente a un pene o cosas similares. Tengan en cuenta todo esto, lo que pasaba en este tiempo. Eran tanto lo horrible que hacían debajo de esos árboles frondosos, y era tanta la promiscuidad sexual que había, que aquí Jeremías nos daba una analogía. Cuidado con esto. Y representaban a cada Baal, la parte masculina de la unión sexual. Por otra parte, los postes sagrados eran objetos de madera o árboles que representaban a la diosa Acera. Y esto era el punto de diosa de representaba la Acera de todo lo que era lo femenino. Entonces, todo lo que llevaba esto del elemento femenino, y lo podemos ver, y vamos a ir por un momento a Primera de Reyes, y allí el Padre nos va a confirmar. Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 19. Ahora convocan a todo Israel para que se reúnan conmigo en el monte de Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. O sea que vemos aquí un elemento femenino donde vemos que la debilidad y la promiscuidad sexual en Judá estaba por las nubes. Una perfección horrible. Y a una analogía en el punto de todos los Baales que habían. O sea que, conociendo al Dios vivo, se olvidó y fue y sirvió a Baales como una adúltera. Sabiendo quién era un Dios viviente, fue y se revolcaba con todos los Baales y daba sacrificios. Pero aquí entonces, viendo cuál es ese árbol frondoso que nos habla la Escritura. Porque habla de un árbol frondoso ahí, dice, sobre cada colina y debajo de cada árbol frondoso. Entonces, la prostitución de los templos y los sacrificios de niños también eran aspecto importante del culto Baal. Y también está en Primera de Reyes. Vayamos por un momento a Primera de Reyes, versículo 14. Capítulo 14, versículo 23. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicando a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol ¿qué? Frondoso. Vamos también a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Versículo 2, hacia adelante, dice, es Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 2 al 3. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el monte de Ben-Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Entonces, en los templos de los cananeos habían prostitutos y prostitutas, hombres y mujer consagrados a esos Baales. Y se practicaba toda clase de excesos sexuales, hablando de lo que con los cananeos, en el punto de contexto. Creían tales ritos de alguna manera hacia que prosperaran las cosechas y las manadas. Esa era al menos la justificación religiosa que decían ellos. Aunque dicha inmoralidad sin duda satisfacían los deseos carnales,
de adorarlos. O sea que, ¿qué pasaba? Que ellos se justificaban, decía, si nosotros hacemos debajo de los árboles frondosos, y yo me allegaba a la mujer o al hombre, y había fornicación y adulterio, ellos decían, no, pues acá estamos rindiendo culto, y las cosechas y las manadas se nos van a ¿qué? A multiplicar. Entonces, ¿qué voy con esto? Que el árbol frondoso hoy en día es reconocido como el árbol de la Navidad. ¿Por qué? Porque fui a investigar de dónde surgió todo esto del árbol de la Navidad. Si nos pudiéramos en contexto de a dónde viene, comenzaron a cambiar la cultura de decir, no, el árbol de Navidad, las luces, la estrella, los regalos es para la unión de las familias. Pero es mentira porque es un sacrificio pagano. Porque si vamos a la raíz de todas las cosas, era que debajo de esos árboles frondosos venían a hacer inmoralidades sexuales delante de nuestro Eterno. Dicen que del árbol de Navidad, cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron a sus habitantes celebrando el nacimiento de Frey, que es el dios sol y la fertilidad. Y si nos devolvemos, ¿quién era la diosa de la fertilidad? Era la diosa Acera. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo y con las generaciones fueron cambiando y acomodando las cosas para hacer sacrificio a estos dioses. Entonces, era tanta la maldad que había en el pueblo de Judá que ellos hacían todo esto y trayendo cosas de los Baales y vecinos y decían, no, yo voy a hacer sacrificio en lo moral, en practicar exceso sexual. O sea, eran tanta la perversión que había en estas personas que se justificaban en forma religiosa. ¿Hoy qué pasa? Hoy no pasa lo mismo. Hoy se justifican por medio de todo eso. Entonces les sigo contando desde dónde surgió este árbol de Navidad, que es esos árboles frondosos, ¿cierto? Que debajo colocaban regalos, pero el fin es que debajo de esos árboles frondosos caían en inmoralidad delante de nuestro Eterno, que no era agradable. Entonces pasó que los cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron sus habitantes, que realmente era que celebraban el nacimiento de Frey, Dios el sol y Dios y la fertilidad, adornando un árbol no perenne en la fecha aproximada de la Navidad cristiana en la actualidad. Este árbol simboliza a nivel universal. Se llama como Drashil, es Y-G-G-D-R-A-S-I-L, Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard. Entonces colocan ahí, en cuya copa se hallaba A-S-G-A-R-D, Astral, que esto significa la morada de los dioses. Y también encontramos de donde surgió en el Valhalla, que también es conocido, Valhalla, V-A-L-H-A-L-L-A, que significa el palacio de Odín. En las raíces más profundas dice el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de estos pueblos, que estamos hablando, que comenzaron a celebrar todas estas cosas paganas, tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiaron totalmente ¿qué? Su significado. Entonces, si nosotros pudiéramos ver el momento donde hacían todos los sacrificios, era horrible, porque era algo que no le agradaba al Eterno. Sacrificios, mejor dicho, un desfreno total en la área sexual. Total, debajo de todos esos
árboles muy frondosos. Por eso dice el Padre, y sobre cada colina y debajo de cada árbol frondoso se han prostituido, inclinándose ¿qué? Ante ídolos. Ahora, si usted se pone a mirar qué pasa en esta fiesta pagana hoy en día, ¿cierto? Es donde supuestamente hay una unión, ¿cierto? Familiar, pero no hay nada. Absolutamente ¿qué? Nada, porque solo quedan ¿qué? Problemas, ¿cierto? Emociones sentimentales en el bolsillo, totalmente desenfrenado y desordenado, y realmente no hay una unidad verdadera. Y le están dando una fachada de que es unidad. Pero si nos pudiéramos mirar el contexto de lo que el Padre nos quiere enseñar, al punto era un árbol frondoso, pero lleno de pecado y de inmundicia delante del Eterno. Cuando dice que hacían pasar a los hijos por juego, cuando tú traes el árbol de Navidad, los regalos que hay ahí, lo que capta es la atención más de los niños en el hogar que de cualquier adulto. Entonces un niño ve que debajo del árbol hay un regalo, pues eso lo toma como una idolatría y se le mete en la mente, y hasta cuando es grande es difícil cortar con eso. Exactamente, es cortar, porque está cambiando toda la simbología, y aún ellos decían que preparaban y quemaban a sus hijos. Y si lo miramos en el punto espiritual, estamos llevando una generación a la perdición. Y si tú te pones a mirar, y aún nosotros buscamos e indagamos, decir, Padre, todo está a la mano, pero no miran la raíz de todas las cosas, de cómo surgió. Y todos corren a la Navidad y hacemos y venga, hacemos, pero son tumbas blanqueadas, no hay nada ahí. Son vacíos totalmente. Son secos en sus almas. Y pasa y su vida sigue igual o peor. No, este año es diferente, en unidad. Y ellos decían, nosotros hacemos este rito para que se multipliquen nuestras manadas y para que se multipliquen nuestras cosechas. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿No pasa lo mismo? Yo hago esto para que nos vaya bien, unidad, para bendecir, para hacer. Pero ¿cómo están bendiciendo? ¿A quién le están dando sacrificio? ¿Cuáles son esos árboles frondosos? Entonces, dice, te has prostituido inclinándote ante esos ídolos. Dice, ¿cuántas personas se han prostituido y aún conociendo la verdad, dice, yo no quiero hacer, yo no quiero cambiar, yo no quiero hacer la voluntad de mi Abba? ¿Y conocían Torah y conocían los antepasados? Claro, conocían de los antepasados, pero ¿qué pasó? Que les ganó más la carne y más la debilidad, porque cuando hablemos que eran con todas las pasiones que yo tenía y buscaba, y eso ahorita lo vamos a ver, que ellos buscaban, no que ellos llegaban, sino que yo buscaba hacerlo mal. Versículo 21. Pero fui yo el que te planté. Y esto es tremendo. Escogiendo una vid de más puro origen. ¿Lo mejor de qué? De lo mejor. Estoy en Jeremías capítulo 2, versículo 21. Dice, ¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? O sea, si veníamos andando en santidad, el Padre los libertó. ¿Cómo debería venir su pueblo? Pues caminando en santidad, ¿cierto? Y en obediencia. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Que se olvidó. Y aquí vamos a ver. Versículo 21, ¿cierto? La vid del origen puro. Y quiero contarles cuál es esa vid. La vid de origen puro. Tenemos la vid pura y tenemos la vid que corrupta y silvestre. Son dos totalmente ¿qué? Diferentes. Entonces la vid de origen puro es una planta leñosa, trepadora, una liana que bajo su forma cultivada presenta una estructura permanentemente de madera vieja
formada en un esqueleto de soporte más o menos regular. Dice, además, las cepas presentan órganos que brotan anualmente. Primero, herbáceos, que son los pámpanos, y luego maduran los leños, o sea, los sarmientos, y los pámpanos generan y brotan de la madera del año anterior y portan la cosecha del presente año. ¿Cómo así? Está la raíz, sale el tronco y van creciendo, y en medio de esos leños van saliendo los pámpanos. ¿Listo? ¿Cuál es? Esa es la vid de origen puro. Pero ¿cuál es la vid silvestre? La vid silvestre es aquella que aparecidas por mutaciones y selecciones por el hombre, es decir, como las flores, que tiene masculina y femenina, que son llamadas el cultivo hermafroditas. O sea que entre ellas, ¿qué? Se reproducen. Más la silvestre, esa es la silvestre, más la vid origen pura, se necesita ¿de qué? De que otra llegue, comience a florecer. O sea, necesita que alguien llegue, ese órgano que brota anualmente, y comience a brotar y a crecer. En cambio, la otra no necesita de nadie, sino ella misma, ¿qué? Ella misma se reproduce. Entonces, Jeremías habla de una sombra profética primero de nuestro amado Yeshua, ¿cierto? Aún desde Jeremías ya estaba hablando de nuestro amado Yeshua a lo que iba a devenir, que era la vid verdadera a la cual debemos aferrarnos para poder dar nosotros fruto. Él es la vid y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Si Yeshua no está en mi vida, pues no podemos dar fruto, que sería la vid de origen puro. O sea, se necesita que nuestro Yeshua esté en nuestra vida para poder dar fruto. Y si no, pues no va a pasar ¿qué? Absolutamente nada. Pero ahora si nosotros somos la vid silvestre, que no está Yeshua, o sea que nos reproducimos nosotros mismos, ¿cómo puede ser ese fruto? Puede dar fruto, pero no es tan agradable como el otro fruto de la vid pura. Entonces, Jeremías habla de la sombra profética de nuestro amado Yeshua como esa vid verdadera, la cual debemos aferrarnos para dar fruto. Sin embargo, en ese tiempo el pueblo de Israel eligió desprenderse de la vid verdadera y prefirió seguir sus propios deleites. Por eso ahí en Jeremías dice, pero fui yo el que te planté. Escogí una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. Y viene aquí una pregunta y dice, ¿cómo te puedes transformar en una vid corrupta y silvestre? O sea que cuando nosotros nos alejamos de nuestro eterno, comenzamos a trabajar bajo nuestra misma opinión. Si nosotros nos alejamos de nuestro amado Yeshua, comenzamos a caminar bajo nuestro pensamiento. O sea, nosotros mismos comenzamos a cambiar y a hacer nuestra voluntad permisiva. Y comenzamos a tener una vida que corrupta y mentirosa. Y decimos muchas veces, pero yo no estoy haciendo nada mal con nadie. Yo no me meto con nadie. Estoy caminando bajo mi voluntad permisiva, no bajo la voluntad de mi Abba. ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso? En el momento que comienza y dejamos de entrar en el pecado. Primer pensamiento. Comenzamos a maquinar con el tiempo. Si el Padre, la vid del origen, es puro y nuestro amado Yeshua siempre está ahí, nosotros vamos a dar buenos frutos bajo la cobertura de nuestro Eterno. Y entonces acá Jeremías, si nuestro Padre nos dio la vid de origen puro, pues no se hubieran creído de sus antepasados, no se hubieran cambiado lo que el Padre de sus antepasados había enseñado y habían una vida en santidad y en rectitud, pero ellos olvidaron eso. Y por eso hace esa analogía de la vid silvestre. Ustedes mismos
Se reproducen ustedes mismos, piensan en ustedes mismos bajo su voluntad y no bajo la voluntad del Eterno. Por eso ellos estaban así. ¿Cuál era ese fruto que estaban dando? De corrupción de la carne al convertirse en esa vid silvestre. Es decir, aquella que da fruto que no necesita de un tronco. Y es necesario tener un tronco, o sea, una base en nuestra vida. Si no hay una base en nuestra vida, nosotros podemos quebrar en cualquier momento. Y el fruto que vamos a dar no va a ser muy bueno. Va a ser de corrupción, va a ser de mentira, va a ser de apariencia. Esa acción y esa reacción en nuestra vida no va a ser verdadera porque no hay un fruto, ¿verdad? Dice ser que está caminando y dice y piensa que está haciendo las cosas bien. Judá pensaba que estaba haciendo las cosas bien porque daba sacrificios y decía, pero las manadas, las cosechas, y pensaban que estaba haciendo las cosas bien delante del Eterno. Pero aún así, el padre, estoy cansado, y va a venir juicio sobre la vida de Judá. Va a venir juicio porque ellos conocen palabra, pero no quieren hacer y no quieren obedecer. Entonces, o yo soy la vid silvestre que pienso a mi manera, hago las cosas a mi manera, y mi fruto va a ser corrupción y maldad. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo te revientas. Porque tú comienzas a caminar bajo tu pensamiento. Pero si yo soy la vid de origen puro, realmente voy a hacer la voluntad de mi Abba. Que cada año estoy avanzando mejor. Dice que la vid de origen puro avanza, crece, amarra. Hay más simiente, ¿cierto? Y comienza a dar fruto. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? Llena de corrupción, saciando nuestra carne, llevando ese fruto de mentira que es como una manipulación de lo que yo digo, siendo muy calculador en muchas cosas, para dar un fruto de pecado y de maldad. Entonces, si el Padre nos plantó, nosotros fuimos a esa tierra por un momento, cuando el Padre dice, la tierra ya está lista, nos planta, comenzamos a crecer, a tomar raíces, pero siempre el Padre siempre nos va a dar ese libro albedrío. O nos seguimos por la vid del origen puro, o en algún momento nos podemos transformar en una vid corrupta y silvestre. Siempre va a haber una decisión en nuestra vida. Siempre el Padre quiere que por nosotros mismos caminemos por amor a Él. La acción y la reacción en nuestra vida. ¿Qué haces con lo que tú estás aprendiendo? ¿Lo estás colocando en práctica? ¿Lo estás viviendo bajo la voluntad del Eterno? ¿O por con un pensamiento comienzo a ver una vid corrupta y silvestre? Y así estaba el pueblo de Judá. Estaba dando solo corrupción, cayendo en religiosidad, cayendo en sus propios deleites, y como si nada, eran indolentes, no les dolía pecar. Y daban solo fruto de maldad. Versículo 22. Vamos a leerlo desde el 22 hasta el 25. Por más jabón, lejia ¿qué es? Cloro, que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha y de tu culpa. Oh, el Señor soberano, el Adón soberano, he hablado. Versículo 23. Tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta. Ojo con esto. Que busca un macho. ¿Cómo? Que busca un macho, ¿qué dice en su versión?
Funeraria ligera que tuerce su camino. Y busca un macho con desesperación, dice en esta versión. Versículo 24. Eres como una burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que los desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia quién, hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorado de estos dioses ajenos y no puedo dejar de ¿qué? De amarlos. O sea, duro. ¿Saben, mis amados? Duro. Porque es cuando una persona dice no quiere cambiar. Es cuando una persona tiene tanto el deseo por el pecado. Dice que aún cuando ahorita lo vamos a leer, aún viendo que están pecando, ellos dicen, pero si yo no he hecho nada. Hay un proverbio donde dice, la mujer ramera, donde dice, se limpia la boca, y aquí ¿qué? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Hay gente tan indolente como el pueblo de Judá, que están pecando y los ven y el Padre los saca en vergüenza y no les duele. No les duele. Dice acá, eres como una burra, si eres como una burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede consolarla de su celo? Los que la desean no necesitan buscarla demasiado, porque ella quien irá y correrá hacia ellos. ¿Cómo así? Uno mismo busca el pecado. Muchas veces uno es el mismo que abre las puertas. Pero uno, ¿qué pasa con el ser humano que es bueno para justificarse? Que no reconoce, que le cuesta reconocer, que sale y busca hacer lo malo y se congrega. Está en fiestas, está en chavada, pero hay una concupiscencia en el corazón de ellos que no quiere cambiar. Y es terrible porque así era el pueblo. Decía, no es necesario que ellos lo busquen, sino ella misma va a buscarlos. Tú estás buscando el pecado en hacer lo malo, que corren a buscarlo, a hacer lo malo. Y dice en el 25, ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras esos dioses? Jadear es cuando te sientes emocionado en hacer eso, en caer, con todas las fuerzas y las pasiones de sentir y saciar ese momento, el pecado. Pero dice, pero tú, ahórrate las palabras. Estoy enamorado de tus dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Este versículo nos muestra tanta la infidelidad del pueblo, su deseo ferviente por pecar contra el Creador. Y la infidelidad en el hebreo es ma'al. Definición, cubrir, actuar encubiertamente, traicionar, desleal, infiel, traidor, cometer pecado, hacer iniquidad, rebelarse y rebelión. ¿Se han visto esas personas que pecan? Ay, no me pasó nada. Y sigue como sin nada. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas si no se arrepienten? ¿Va a venir qué? Juicio. Como vino al pueblo de Judá. ¿Cuánto duraron en cautiverio? 70 años en cautiverio. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron.
¿Qué pasaba qué hubiera pasado si hubiera escuchado a Jeremías? Se hubiera evitado algo, ¿cierto? Claro. Pero el corazón del hombre es tan terco y tan duro que no lo hace. Que tú puedes estar escuchando la palabra hoy, pero si tu iniquidad y tú no renuncias a tu iniquidad, tú puedes salir, pero allí te espera un sistema que te va a oprimir. Y la iniquidad está ahí. Y tú dices, no, yo ya soy libre. En el momento, cuando nadie te ve, ¿qué haces? Tú puedes engañar al ser humano. Tú puedes engañar al que tú ves, pero no puedes engañar ¿a quién? Al Eterno. Al Eterno, a un Dios viviente. A un Dios verdadero, ¿cierto? Entonces, cubre, actúa encubiertamente, es traicionero, muy calculador para hacer lo malo. Y mira lo que dice el 26, Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. ¿Qué, se ha visto, pasemos en el punto secular, ¿se ha visto a un ladrón cuando lo cogen? Puede hasta llorar, llora, yo no fui, y llora, ¿cierto? Y lo cogen con las manos en la masa, ¿cierto? Y llora y dice, no, yo no fui, pero es que yo no fui, pero es que si yo lo vi. Así mismo pasa con aquel que es infiel, que si no tiene un corazón arrepentido, siempre se va a justificar por su pecado y nunca se va a arrepentir y nunca va a ser libre. Y es que maneja y manipula, y es que yo fui, es que no fue por culpa mía, es que comienza a justificarse varias versiones, pero en verdad no es libre, porque no se arrepiente verdaderamente. ¿Y qué pasa? Que serán avergonzados. El Padre está llevándonos cada día a renunciar, a liberarnos totalmente. Pero si yo me humillo delante del Padre, pero si yo no me arrepiento, ¿qué va a venir? Entre más conocimiento, entre más palabra, entre más revelación, es mayor juicio, mayor condenación. Porque después de la muerte, viene el juicio. Y allá su merced no. Sacan el libro y miran qué hicimos cada uno de nosotros. Y su merced no puede llegar allá y decir que yo no sabía. Entonces siempre va a venir una consecuencia si tú no te arrepientes. Siempre va a venir un juicio si no te arrepientes. ¿Que vas a quedar en vergüenza? Sí. Y qué horrible es eso, quedar una vergüenza, ¿no? Delante de un Dios viviente. Vamos a ir a Proverbios 10:9. ¿Qué dice Proverbios 10:9, Cristian? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que anda en integridad, anda seguro, anda tranquilo, ¿cierto? Yo estoy andando en santidad y en obediencia. Yo estoy haciendo las cosas bien delante de mi Abba. Yo soy un hombre confiable, yo soy una mujer confiable. Yo vivo en santidad. No tengo nada que esconder, soy un hombre de paz, soy una mujer de paz. No tengo nada que esconder, soy un libro abierto. Pero aquel que guarda, que es infiel, que es mentiroso, que uno es en la comunidad, otro es en el trabajo, en la universidad, llegará un momento que, ¿qué pasa? Que será descubierto. Llegará un momento que el Padre sacará a la luz. Así seas muy astuto. Así haga las cosas bien calculadas.
Dice, uy, a mí no me conocen. Yo me voy para Tunja y en Tunja nadie me conoce. Yo me voy para la costa, a mí nadie me conoce porque yo soy de Bogotá. Yo me voy para Valledupar, nadie me conoce. Pero tarde o temprano, el Padre saca la luz. ¿Por qué muchos no se acercan a la luz? Para que sus obras no sean vistas. ¿Por qué muchos le cuesta andar en santidad y en obediencia? Porque no ha sido un corazón sincero y leal y no ha querido soltar su pasado, no ha querido soltar las cosas que el Padre ha identificado en el tiempo. ¿Por qué unos crecen más rápido que otros? Por el corazón. Porque el corazón ya está listo, la tierra ya está abonada, ya está lista y crece porque no tiene nada que lo impida crecer. Pero porque otros sí patinan en lo mismo. Porque a otros les cuesta. Porque a otros, si yo no estoy rindiendo sacrificios a esos Baales, nunca. José, yo nunca me voy con mi familia. Yo nunca voy a rendir Baales, a sentarme en silla de escarnecedores. Yo, José, nunca. ¿Seguro? Nos prestamos para escuchar cosas que no son del Eterno. Y nosotros no podemos estar como las olas. Un día sí, un día no. Nosotros debemos ser una sola pieza. Aquí y en cualquier lugar. Porque si eres íntegro, vas a andar ¿qué? Seguro. Porque estás haciendo las cosas bien. Soy un buen esposo, soy un buen sacerdote, soy una buena hija, soy un buen hermano, no soy hipócrita, no soy chismoso, no hay murmuración en mí, no hay pecados en el área sexual en mí. He renunciado a todo. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh está en tu vida. Pero en Judá no pasaba eso. Jeremías, oh Jerusalén, despierten, arrepiéntase. ¿Cuántas veces te he dicho, hermano, arrepiéntete? Yo, pero si yo estoy más de bien, yo ando juicioso con, no, a mí qué, bendito para la gloria de Dios, mi hermano, que estoy andando excelentemente. Y con el tiempo que vemos, que se estallan, ¿cierto? Porque no fuimos, ¿qué? Sinceros con nuestro Eterno. Versículo 27. Y mira lo que pasa con el tiempo. Cuando el ser humano se estalla, cuando el ser humano llega a un momento que llega al límite y no está haciendo la voluntad perfecta de mi Eterno, llega un momento que ¿qué? Que se estalla en lo que haya confiado. O es sacado a la luz, o ha sido en vergüenza, y mira lo que acontece. A una imagen tallada en un trozo de madera, y eso es lo que pasaba en Judá, le dice, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido de un bloque de piedra dicen, tú eres mi madre. Me dan la espada, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven, si pueden. Pues tú tienes tantos dioses. Como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han rebelado ¿contra quién? Contra Yahweh. Han castigado a sus hijos. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas, como un león mata ¿qué? A su presa. Entonces, vamos a mirar qué pasaba con aquellos hombres que se levantaban a hablar la verdad. Hablar, que es ir a llevar un arrepentimiento para que vuelvan en sí al Eterno. Y vamos por un momento a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19.
versículo 10. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no puede pedirle a David que regrese y sea nuestro rey? Otra vez, perdón, estoy leyendo. Primera de Reyes 19:10. Léelo, Gregorio, si estoy acá. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Palabras de Elías en medio de la persecución para servirle ¿a quién? A Yahweh. Muchos que hablamos allí y escuchamos de todos los profetas que llevaban un arrepentimiento para que volvieran a Yahweh. Eran perseguidos y eran ¿qué? Decapitados, muertos. ¿Por qué? Por llevar en medio de todo eso una palabra verdadera de mi Abba. Y entonces aquí les preguntaban, bueno, ¿dónde están todas esas imágenes que tallaron? ¿Dónde están todas esas imágenes que hicieron, cierto, en piedra? Y ahora vienen a buscarme en los tiempos difíciles. Ahora sí vienen a buscar a un Dios vivo. Ahora sí vienen a buscar a un Dios verdadero. ¿Y entonces qué pasó? ¿Dónde estaba su fe? Y así pasaba con el tiempo de Jeremías. Ahí sí se querían arrepentir. Pero el Padre, ¿qué pasaba? Que el Padre ya había habido un juicio para ellos. Porque eran infieles y eran adúlteros. Porque habían caído en maldad y en perversidad delante del Eterno. Porque realmente no habían vuelto. Pero ahí sí, cuando ya ven todo, ahí sí van a buscar a Dios. Y así mismo, y aquí vemos aún como siervos, Primera de Reyes 19:10, lo que hablábamos ahorita, que en medio de todo sí han levantado siervos realmente aún desde ese tiempo para hablar un arrepentimiento verdadero. Pero muchos ¿qué? Muchos no escuchaban. Y hoy no pasa lo mismo. Hoy en día no pasa lo mismo. Solamente se llevar por sus emociones y sus sentimientos, pero no hay cambios. Son llevados por las emociones y los sentimientos, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Llevan sus cosas y sus vidas, pero esto sí, esto no, y la palabra no es como un buffet, o sí o no. A esto le rindo sacrificios a Baales, y esto sí, al Padre para andar, para que me vaya bien. Nosotros no podemos ser esas personas, sino de una sola pieza. Esa acción y esa reacción se tiene que ver en nuestra vida todos los días. En nuestra vida. O somos la vid pura o somos la vid silvestre. Porque si no, seremos engañados. Versículo 32 dice, oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces dígame, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios? Tremendo, ¿no? No lo necesitamos, ¿qué? Jamás. Imagínate el punto donde estaba este pueblo. De la perversión del corazón tan duro contra el Dios viviente. No lo necesitamos. Y el Padre decía, ¿acaso he sido como un Dios desierto para Israel? ¿Acaso he sido una tierra de tinieblas? Y aquí hace una analogía, dice, ¿se olvida una joven de sus joyas? ¿O una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. Y esto ha venido ocurriendo. Año tras año, generación de generación. ¿Qué pasa? Cada día más se aleja. Y el corazón
de aquella época es el mismo corazón. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? La tecnología. Y el corazón, si digo, es más malo todavía. Es mucho más malo. Más malo todavía. Entonces, si nos pudiéramos colocar por un momento en la vida de Jeremías en este tiempo. No era un profeta llorón, como muchos lo dicen. No, era un profeta que le dolía. Le dolía la condición de su pueblo. Porque muchos dicen, no, Jeremías era un profeta llorón. Andaba con Baruch, escribiendo todo, ¿cierto? Y decía, no cambia este pueblo. Es como cuando tú empiezas a caminar con alguien en la emuná, en la fe, comienzan a crecer los dos, llegaron al mismo tiempo, pero él se queda. Y tú le dices, no te quedes, avanza. Y tú quisieras meterte en él y decirte, avanza, porque ves la condición de él, de no puede renunciar todo lo que puede, porque lo separa del eterno. Pero tú en tus fuerzas no puedes hacer nada. Es la misma condición que Jeremías decía, oh Jerusalén, arrepiéntete, que el tiempo está que llega. Si no te arrepientes, va a venir juicio para tu vida. Entonces, si tú no dejas el pecado, si tú no dejas el círculo vicioso en tu vida, lo mismo, va a llegar un momento que el Padre va a traer juicio para tu vida. Porque ya tienes que entendimiento y revelación para ti. O cambias o te destruyes. Porque si eso no lo cambias para tu vida, tarde o temprano eso lo va a sacar del propósito del Eterno. Porque ¿qué va a pasar? Que la misma mente va a comenzar a maquinar, ¿sí? Ya no me quieren, me siento mal, hay un mal sabor, hay algo que exigen, es que me exigen tanto, es que quieren hacer. Y comienza a ver la obra como una carga. No lo vas a ver como un amor, sino se va a convertir como una carga. Llegó Chava. No, otra vez Chava, ir a ver la cara a mis hermanos, a que me digan que es que yo estoy endemoniado, que yo soy lo peor. Pero si tú realmente estás caminando bajo la voluntad del Eterno, tú vas a ser un hombre de paz y una mujer de paz y vas a servir al Eterno con todo tu corazón. Porque dice que si nosotros, la presencia del Eterno, ¿cierto? El Rúa del Padre está en mí, hay gracia y favor y hay un embellecimiento. Entonces, si hay un embellecimiento, estoy andando bajo la cobertura, pero uno llega a la comunidad y todos amargados, todos chochos. ¿Dónde está el Rúa? Es que estoy en la lucha, José. Pero la misma lucha hace 20 años, de 15 años, de 10 años, de un año. ¿Cuántos años tengo? 15, 16 años y ya amargada. No, es que nadie me entiende, es que mi debilidad, renuncia a esa debilidad. Cambia tu estilo de vida. No es que la culpa es de mi esposa, es que ¿cómo así? Luego no han sido restaurados totalmente. ¿Cuáles puertas abiertas hay? ¿A qué le estamos rindiendo ídolos a otras cosas? Entonces, si nosotros no somos honestos delante de mi Abba, Padre, estas son mis debilidades, esto es lo que yo necesito cambiar, liberta mi vida para que mi generación sea diferente y no rindan a Baales y a cosas del sistema. Porque si nosotros no nos fortalecemos, si nosotros no fortalecemos esta generación, la generación que viene va a ser débil. Y ellos tienen que ser mucho más fuertes que nosotros. Entonces, la determinación es de cada uno primeramente. Si Judá hubiera entendido, ellos se hubieran ahorrado el proceso. Si nosotros entendemos cuál es la voluntad del Eterno, así dicen, no entiendo. Es que en esto no es de entender. ¿Esto es de qué? De obedecer. Porque si nosotros nos quedamos, es que no entiendo, pues nos vamos a quedar ahí, peleando con las mismas cosas que de siempre. Esto es de avanzar, esto es de obedecer. Que con el tiempo, aunque la disciplina sea dura, con el tiempo va a traer ¿qué? Bendición. Y sí, morir duele, claro que sí. Morir duele. Avanzar duele.
¿O a quién no le ha dolido? A todos nos ha costado. Pero con el tiempo el Padre va a traer bendición para nuestra vida. Vamos a ir a Deuteronomio, don Gregorio. Deuteronomio capítulo 4, del 25 al 27. 4 del 25 al 27 dice así: Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Entonces, el Padre en medio de esto decía: engendrar hijos y nietos. ¿Qué tenemos? Multiplicados. Pero asimismo, ¿qué tenemos? Tenemos la responsabilidad de crear una generación fuerte, con identidad. Porque el Padre nos enseña que en medio de la palabra es que circular, o sea, que viene sucediendo. Entonces, si nosotros nos vamos a multiplicar por la bendita gloria y misericordia del Eterno, tenemos que siempre que examinarnos, y a que a medida que vayamos creciendo, así mismo nuestra generación tiene que ser fuerte. ¿Y por qué? Porque si nosotros no dejamos que el Padre obre, ¿qué puede venir para nosotros? Destrucción. Aquí vamos a llegar, por Jeremías, vamos a ver que nos llevan 70 años de cautiverio, los otros fueron esparcidos. Vuelven y retornan otra vez, después de 70 años algunos, y comienza el Padre a santificar y comienza el Padre a formar una nación. Quiere decir que hay misericordia, pero tenemos en este tiempo que nosotros crear una generación fuerte para lo que viene ahorita. El Padre nos está avisando por su misericordia que viene. Unos ya van dando la vuelta a la esquina, están cumpliendo el propósito, porque la vida es corta. Unos van en la mitad, otros están llegando, y si nosotros, mientras que haya vida, no somos fuertes, nosotros vamos a ser vulnerables. ¿Y a dónde vamos a ir? A rendir sacrificio. ¿A qué? A Baales. No, José. Si nosotros nos confiamos, puede venir. Dice que en los últimos tiempos aún los siervos, los maestros, serán que engañados. A los escogidos. Aquellos que están sirviendo al Eterno son los escogidos, ¿cierto? Y aún así serán que engañados. Entonces, si nosotros no somos leales y andando en santidad, nos puede pasar lo de Judá. Podemos caer en juicio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19 al 20, don Gregorio. 8, 19 al 20. Más, si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis entendido a la voz de Yahweh vuestro Elohim. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, tu Elohim, y vas en pos de otros dioses, y los dioses que sirves y los adorarás, yo testifico contra vosotros hoy. De ciertamente que pereceréis. Y eso fue lo que pasó con ¿quién? Con Judá. Porque fueron y se inclinaron a otros dioses. Se inclinaron a otras provincias vecinas. Y se olvidó del verdadero Dios. ¿Cómo tú puedes olvidarte de ese Dios?
¿Cómo tú puedes ir en pos de otros dioses? Haciendo lo malo, olvidándose de quién te sacó y quién te libertó a ti. Y eso nunca se nos puede olvidar en nuestra vida. ¿Quién fue el que trajo libertad a mi vida? Y eso fue lo que pasó con Judá. Se les olvidó. Se les olvidó quién los libertó. Se les olvidó quién trajo. Se les olvidó quién fue el que los trajo a esa buena tierra. Se les olvidó. Y a nosotros nunca se nos puede olvidar de dónde el Padre nos sacó a nosotros. Cuando eso pase, estamos vulnerables a volver al sistema otra vez. Porque siempre les he enseñado que es una línea tan delgada que tú puedes pagar el precio durante muchos años, 15, 20 años, pero en ese momento te confiaste y puedes caer. En ese momento lo puedes perder todo. ¿Por qué? Por medio de segundos. ¿Y cuánto precio lo pagaste? Casi toda tu vida. Por eso nunca en la vida nos podemos confiar. Nunca podemos confiar en lo que tú sabes o en lo que dices saber, porque a ti te puede jugar una mala pasada. Y todo por un pensamiento, así de fácil. Por un solo pensamiento comienzas a maquinar, comienzas a pensar. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es, Padre, ¿a qué debo morir? Padre, ¿qué me puede separar de tu presencia? Padre, ¿qué debo cuidarme? ¿Cuáles son nuestras debilidades como pueblo? ¿Cuál es mi debilidad delante de ti? ¿Qué me puede sacar del propósito? ¿Qué me puede sacar del lugar? ¿Qué me puede sacar de la presencia de mi Abba? ¿Cuáles son los ídolos que aún no he entregado? ¿Cuáles son esos baales en mi vida? ¿Cuáles son las sillas de escarnecedores que a veces me siento, me limpio la boca y no ha pasado nada? Y el Padre siempre da advertencias porque el Padre dijo que este año iba a formar nuestro ¿qué? Carácter. Y si yo no tengo un carácter delante de mi Abba verdadero, pues, ¿qué va a pasar? Que voy a ser vulnerable y débil. Si yo tengo un carácter de mi Abba, porque a veces es el carácter de mi Abba, yo voy a saber cómo el Padre guía mi vida. Tú puedes estar acá y puedes estar en cualquier lugar, pero tú tienes una identidad clara de quién eres como pueblo de Israel. Entonces, si yo no tengo esa claridad y esa identidad clara en mi vida, puede caer un juicio sobre mi vida, porque yo hago a los deleites de mi carne y de mi vieja naturaleza. Eso quiere decir que no hay nacimiento de nuevo, ¿verdad? Que no he nacido, que he estado como miembro, mas no como hijo. Porque aquel que es miembro viene y se congrega y no cambia. En cambio, el hijo ama, obedece, cambia y avanza. El miembro solamente viene a congregarse y ya. Pero el hijo, verdaderamente que tiene la identidad como pueblo de Israel, hijo, es aquel que avanza juntamente con el Padre. Versículo 33. Dice acá, ¿cómo maquinas y tramas, lo que estábamos hablando, para ganarte a tus amantes? Hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. ¿Cómo así? ¿Cómo maquinas y tramas para ganarte a tus amantes? Calculador. Que a ti te pueden estar mirando a los ojos y te están diciendo, José, jamás lo hice. Te pueden mirar a los ojos y él ya pecó, ya cayó en adulterio, en fornicación, y te pueden mirar a los ojos y te dicen, pero si yo no he hecho nada. Su espíritu está turbado de tanta maldad, está tan podrida su alma,
que sus mentiras mismas se la cree. Están tan engañados a sí mismos que no hay ni indolencia, no le duele pecar. Es un hombre malvado, que trama, que piensa, que es calculador y no se arrepiente. O sea, es llegar a un nivel de maldad, mi querido hermano, que tú caminas y a ti no te duele absolutamente nada. Es bastardo, es desgraciado, es la palabra, que a ti no te duele pecar delante de mí. Y vienes acá a adorar y a exaltar al Eterno como si nada. Así estaba el pueblo de Judá. Era tanta la maldad. Por eso el Padre mandó el juicio. Dice, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Cuando hablamos de una prostituta veterana es que ya lleva un cierto recorrido, ¿no? Experiencia totalmente, ya empapada totalmente. Podría aprender de ti. ¿Te alcanzas a comprender cuánto era la maldad de esa persona? Era muy mala, malvado totalmente. Tus vestidos están manchados con la sangre de inocentes y de pobres, aunque no los sorprendiste robando en tu casa. Aún así dicen, ¿no he hecho nada qué? Nada malo. O sea, muchos, y ahí es donde dicen, Padre, danos el discernimiento y el don de ciencia. ¿Por qué? Porque muchos van a llegar y a ti te pueden mirar a los ojos. Dicen, yo no he hecho nada malo. ¿De qué me acusas si yo no he hecho nada malo? Y si tú no tienes el Rúa y la presencia del Eterno y el don de ciencia y el discernimiento, a ti te pueden engañar. Y ahí es donde uno tiene que cuidar su pueblo. Tiene que pedirle, Padre, ayúdanos a guardar el remanente. Porque el sistema es sistema, el mundo es mundo, ¿cierto? Y muchos están acá que dicen, ay, oiga, pero tan bonito, tiene una gracia ese muchacho, y bien endemoniado. Bien endemoniado. Dice, seguro que Yahweh no está enojado conmigo. Dice el 35, no he hecho nada malo, y seguro que Yahweh no está enojado conmigo. Pero ahora te castigaré severamente, porque afirmas no haber pecado. Y en ese tiempo lo que debemos pedirle al Padre es discernimiento y don de ciencia. Muchos conocen de la palabra, muchos han escuchado de Torah, muchos. Pero ¿será que aman al Dios Padre con todo su corazón? El Señor, Señor, ¿cierto? Decía. Pero el Padre decía, alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el Padre quiere que cada día nosotros seamos sinceros. Aún si tú estás cayendo en esto y el Padre hoy está hablando a tu vida, mi hermano, con todo mi corazón y con todo temor, te digo, es mejor arrepentirnos y volver a Yahweh. Es mejor sonrojarse una vez y no vivir sonrojado y achantado toda su vida. Porque el Padre nos va a castigar severamente, porque ya está cansado de tanto pecado. Está cansado de lo mismo, y no haya ¿qué? Un cambio. Así pasaba con el pueblo de Judá. Pecaban, adulteraban, hacían sacrificios, venía, hey, arrepiéntete, es que mira, tú eres como aquella mujer que maquinas, que tramas ganarte a tus amantes y sabes más maldad que muchos jóvenes. Y no te arrepientes. Cambia el destino, arrepiéntete. No queremos. Es que nuestra condición no sea como la condición de Judá. Que nuestra condición no sea como este pueblo tan duro de servicio. Dice el 35, ya lo leímos, el 36. Primero acá, después allá.
saltarás de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hiciste antes. ¿Qué pasa? Que cuando somos descubiertos, cuando las personas o los dioses que nosotros fuimos a llevar sacrificios y vemos que no funciona, que no pasa absolutamente nada, el Padre ya nos dio la oportunidad, no nos arrepentimos, viene juicio, nosotros vamos a buscar a aquellos que nos sacaron del propósito. ¿Y qué va a pasar con aquellos que nos van a dar qué? La espalda. Porque el enemigo ya cumplió con el trabajo, que fue ¿qué? Destruirte, sacarte del propósito. Y aún, si tú eres tan orgulloso, no vienes a la presencia del Eterno, porque sabes que tenías conocimiento, y la culpabilidad que tienes te va a llevar cada día en peor, su condición. Entonces, esto nos enseña cada día que yo debo andar en santidad y en obediencia. Esto nos enseña que yo no me puedo confiar por lo que yo sé. Y es duro, ¿cierto? Es duro cuando a uno le dicen, usted es esto, usted tiene que cambiar esto, usted es orgulloso, usted tiene resentimiento, usted es envidioso, usted es avaro, usted es adulterio, usted tiene su mente de pornografía, Pero lo importante es que haya una libertad. Porque eso es lo que el Padre quiere. Traer una libertad. El objetivo es que tú y yo nos salvemos. El objetivo de todo esto es que tú y yo alcancemos salvación de mi Abba. Pero si nosotros estamos confiados en otras cosas, en el sistema, en algún momento nos van a dar la espalda. ¿Y cómo quedamos? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de nuestro Abba? Cuando muchas veces tocaba nuestra puerta. Y tocaba nuestra puerta. Y nosotros le decíamos, no serviremos. 37. Desesperado, vea, va a llegar el desespero. Será llevado al destierro con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellos no te ayudarán en absoluto. O sea, llegará una turbación de espíritu que ya no sabes ni qué hacer. Y yo creo que lo más bonito, si han experimentado, yo creo que con alguno lo hemos compartido, es la paz de mi Padre. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos cuando hay paz y hay shalom en nuestra vida. Pero cuando hay ansiedad, cuando no puedes estar tranquilo, cuando algo pasa que dices, yo necesito, confía, tranquilo, shalom. No, esto, venga lo otro, no sé qué voy a hacer, turbación de espíritu. Si aún tienes pecados ocultos, peor. Te va a costar estar en qué? Shalom y en paz. Algo tiene que pasar, algo tiene que surgir. Pero no vas a estar en paz, sino siempre vas a estar ¿qué? Calculando. No, si no hago por acá, si no hago por acá. Y si tienes pecados ocultos, peor, porque siempre vas a estar como si todos estuvieran señalando. Nunca vas a estar tranquilo. Pero mi hermano, hoy te invito que si quieres y anhelas una paz verdadera, busca al Eterno con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Vamos a ir a Lamentaciones, un momento. Lamentaciones capítulo 1, versículo 3, Daniela. Camilo, Lamentaciones capítulo 8, versículo 9. Y Isabela, Lamentaciones capítulo 8, versículo 19. Lamentaciones capítulo 8, 9. Ya me entendí, perdón, es el mismo capítulo 1, versículo 3, y el mismo capítulo del 8 al 9. Entonces, aquí le dije Lamentaciones versículo 3. Dice, Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud.
Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron, y ya no tiene a quién recurrir. ¿Resultado por la qué? Por la infidelidad del pueblo. Esa fue una de las causas, que nunca tuvo donde qué? Descansar. Nunca pudo estar qué? Tranquilo y en paz. ¿Por causa de qué? De la infidelidad del pueblo. Camilo del versículo 8 al 9. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Yahweh, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. O sea que ya estaba qué? El enemigo la destruyó totalmente. El enemigo quiere destruirnos a nosotros, pero si nosotros cerramos puertas, renunciamos, el Padre puede hacer un milagro en nuestra vida. Amén. Pero si nosotros somos infieles, asimismo, vamos a recibir lo que merecemos. Jerusalén en ese tiempo estaba recibiendo lo que ¿qué? Lo que merecía. Tristemente. Y duele, porque ver la condición de una persona que no anhela y que no quiere un cambio es una tristeza. Aquel que ama al pueblo y aquel que ama las almas, que el Padre ha colocado por su misericordia, porque las almas son de nuestro eterno, pero aquel que le duele, aquel que no quiere cambiar y está cegado por sus cosas, que no quiere soltar, puede caer en esa condición. Caer en esa condición que dice Lamentaciones 8:9. Desolado, solo, destruido, derrotado, que no pudo avanzar. Y nunca podremos decir que el Padre nunca nos dio la oportunidad de cambiar. Porque sí la hubo, sí la hubo. Todos los días. Sí la hubo, sí ha habido siempre esperanza en cambiar. Pero el ser humano dice, no lo haremos. No lo haremos. Y esa es lo que nosotros recibimos por la infidelidad. 19. Y ahí mismo. Le supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionaron. Supliqué ayuda ¿a qué? A mis aliados. Eso es cuando yo digo, no, a ellos nunca me... En las buenas y en las malas estaré contigo. Y cuando pasa una calamidad, son los primeros que ¿qué? Sí. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad, mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Tremendo. ¿Hasta qué punto el Padre lo lleva a hacerlo? Pero aún así, ¿nosotros qué hicimos? No queremos. Nosotros queremos estar revolcándonos con los Baales, dándoles sacrificios debajo del árbol frondoso y haciendo las cosas que el Padre no le gusta. Sentándonos en Baales, pero a mí nadie me ve. Aquí no ha pasado ¿qué? Aquí no ha pasado nada. Pero tarde y temprano, si nosotros no llevamos una vida en rectitud, si nosotros no llevamos una vida en consagración, el Padre nos va a dar lo que merecemos cada uno. Y vamos a leer desde el capítulo 3, seguimos ahí porque corta hasta el versículo 5, ya para ir terminando. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 de Jeremías. Si un hombre se divorcia de su esposa, vean lo hermoso tan grande que es mi ama, y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo. Una analogía. Porque esto sin duda corrompería la tierra, pero tú te has prostituido con muchos amantes, o sea, con muchos ¿qué? Con muchos dioses. Está hablando a Jerusalén, a Judá. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Dice el Señor. Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre, en cada colina. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? O sea, ya estaba
sea, ya estaban, la maldad estaba, mejor dicho, corrompida. Totalmente lleno de maldad, malvado, de iniquidad hasta donde no más había. O sea, ya estaban saciados del pecado y con conocimiento. Tú te sientas junto al camino como una prostituta en esperar de un cliente. Te sientas sola, como una nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso incluso han faltado las lluvias de primavera. Pero eres una prostituta descarada y totalmente, ¿qué? Desvergonzada. Y aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. ¿No hemos conocido a esas personas que son tan descaradas así? Te aseguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar, ¿qué? Lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Y dice que yo creo que hay una palabra que siempre nos han dicho. Dice, el inocente, el culpable nunca será pasado por inocente. Porque si tú no cambias, el Padre no se olvida. Siempre va a quedar una consecuencia de lo que tú haces. Y es decir, Padre, ayúdame porque yo lo puedo perder todo en un instante. En un instante. Y ver la condición como lo hablamos en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Jeremías. Ver la condición. El Padre es necesario que tú mueras. O sea, el Padre tiene que desarraigar totalmente todo para poder colocar una base y algo nuevo, para que haya un nacimiento verdadero. Pero si tú sigues plantando en lo mismo y en las mismas cosas baales, las mismas pecados horribles delante de mi alma, cochinadas y todo esto, no va a pasar nada y no vas a florecer nunca. Por eso es necesario que Jeremías desarraigar totalmente de la raíz, o sea, desaprender totalmente para volver a aprender y nacer de nuevo. Y si nosotros no dejamos, vamos a ser como aquella prostituta, desvergonzada, de no hacer lo bueno delante. ¿Y lo conocían desde dónde? Desde la juventud. O sea que sí tenían conocimiento, sí tenían conocimiento. Sí tenían conocimiento. Pero eran tan calculadores, pero el Padre dice, pasa, culpable. Entonces, si nosotros olvidamos y nosotros decimos que estamos caminando bien cuando no lo estamos haciendo, juicio. Y estamos en los tiempos finales. Ahorita andar con el Eterno no es un juego, es una decisión de cambio. Es obedecer y ya. No patinen en lo mismo. Ustedes ya la tienen clara que el Padre les ha venido pidiendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces eso no tiene que volver a pasar. Porque si pasa, nos estamos burlando de Yahweh. Y acá, es que tú me entiendes. Acá decía, es que tú me entiendes. Que yo soy débil en esa área. Porque si no, estaríamos cayendo como el cristianismo. ¿Qué hace el cristianismo? Estamos crucificando más de una vez a quién. Y nosotros es una vez y para siempre. Vuelve, vete y no peques. Entonces, ¿por qué caemos en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Y Jeremías, con el tiempo y que vamos caminando en cada capítulo, nos vamos a ver hasta dónde fue la maldad de este pueblo, que fue muy perverso. Hoy aprendimos donde se quita un dogma del árbol frondoso, donde ellos hacían todo lo malo y todo lo perverso que había, y que hasta hoy en día lo estamos viendo, y dicen que está bien. Y ellos se limpian, y aquí no ha pasado. Entonces, la responsabilidad que tienes ustedes y nosotros es andar en santidad y en obediencia delante de Dios. Ustedes no quieren juicios para su vida, no quieren correcciones para su vida. Haz lo bueno delante de mi Yahweh.
Cuando tú entiendes que es caminar delante de Yahweh, tú vas a estar en paz, tranquilo, obedeciendo. Estés donde estés. Pero si tú estás haciendo las cosas mal delante de mi Abba, siempre sabe qué va a pasar. Siempre va a tener un mal sabor. No vas a estar como todo desabrido, o sea, sin sabor. Decir, yo no estoy haciendo lo correcto. Cuando dice un mal sabor es que yo no estoy haciendo las cosas bien delante de mi Abba. Porque no estoy siendo sincero. Y siempre vas a estar amargado, siempre vas a estar pensativo, siempre dices, no, yo no estoy haciendo las cosas. Pero si la presencia está delante de ti, si has visto que el Rúa embellece, porque está haciendo las cosas bien delante de mi Abba. Y eso es emuná, eso es caminar verdaderamente en un tiempo de emuná. Entonces, Jeremías nos enseña la condición de Jerusalén y de Judá, y es duro. Es duro, pero más duro si nosotros estamos cayendo en esa misma condición. Si yo permito caer en esa misma condición. Entonces, no permitas que por misericordia tú caigas en esa condición. Que te inclines a otras cosas, que hagas lo malo delante de Yahweh y que por medio de eso Yahweh se canse y vea que no quieres nada y venga juicio sobre tu vida. Entonces, confrontante estos pequeños versículos donde dice, si el Padre conocemos a un Dios viviente, ya celebramos fiesta, hemos hecho la tevilá, hemos caminado en obediencia, no tenemos que rendir sacrificio afuera. Nosotros somos de una sola pieza. Entonces, que esta hermosa enseñanza haya sido para nuestro corazón, para cuidarnos cada día más. La mayor responsabilidad tenemos que tener, ¿verdad? Mayor responsabilidad tenemos que cada día llevar en nuestra vida. Porque a medida que aprendemos, digo que tenemos que ser buenos representantes de Yeshua. A medida que conocemos, ay sí, tremendo lo que le pasó a Judá, tremendo lo que le pasó a Jeremías, tremendo lo que le pasó, oiga, tremendo el dolor que sentía a Jeremías. Pero ahora miremos nuestra condición, cómo está delante de ella. Sí, tremendo lo que le pasó a Judá, tremendo. Digo, cada día me da temor decir, Padre, ayúdame a hacer las cosas mejor delante de ti, a esforzarme, a ser valiente, a no cansarme de hacer lo bueno de ti. Porque entre mayor conocimiento y mayor juicio. Eso está más claro. Entonces, le damos gracias al Eterno por este tiempo, porque sabemos que el Padre nos está llevando a hacer las nuevas cosas, no a depender en lo que sabemos, sino a caminar bajo la voluntad perfecta de mi Abba.